Bienvenidos a Max Center y hoy vamos a disfrutar del coloquio El futuro del residuo, especialmente un tema muy importante cuando pensamos en los comercios y en el centro comercial. Vamos a descubrir cuáles son las líneas y por dónde irán las tendencias que nos llevarán al futuro y a esos objetivos de fechas que han marcado tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas de 2030 y 2050. Particularmente, además, Max Center tiene un objetivo muy claro, que es ser residuo cero en 2040. Por eso hoy tenemos aquí este debate. Yo soy Guillermo Orduña de Muncún, un estudio que nos dedicamos a hacer estrategia, aprendizaje y comunicación para llegar hacia la sostenibilidad, y hoy en el debate vamos a contar con 4 expertos que nos ayudarán a situar toda esta conversación. Está con nosotros José Arrancudiaga de Ecoembes, que nos va a poder ver toda la visión y exponer la visión desde el punto de vista de la organización en los envases. También nos acompaña Suriñe Fernández, de la empresa Coopera, que están especializados en el trabajo de inserción social. Carlos Goitia, de Electrorecycler, que además es el director ejecutivo. Y Ana Rebate, de IOBE, que es la empresa pública vasca de medio ambiente. Bueno, para empezar la conversación yo quería contaros un recuerdo mío, y es que cuando llegaba el verano yo me iba al pueblo con los abuelos y recuerdo estar comiendo con mi hermano, y cuando acabábamos de comer cogíamos un cubo de pintura blanca, recuerdo, de plástico o de metal, y cogíamos los restos de basura que había de la comida, los echábamos ahí, nos bajábamos al granero y esparcíamos entre los animales que había la mayoría de los restos que teníamos ahí, o a veces incluso eran para el vecino de al lado. Pero claro, cuando nos íbamos a la ciudad, cuando volvíamos a vivir en la ciudad, esto era diferente. En aquel momento no se separaban de los residuos, se ponía todo indiferenciado, no había contenedores, y me quedaba la sensación como que no aprovechábamos lo que estábamos dejando ahí, ¿no? Desde entonces he ido generando una conciencia diferente y hemos ido cambiando la manera en la que nos relacionamos con los residuos, tratamos de aprovechar mucho más de lo que hay, pero parece que no es suficiente, ¿no? No es suficiente lo que estamos haciendo. Y quería empezar la conversación contigo, Ana, preguntándote qué es lo que nos falta hacer y qué es exactamente un residuo. Bueno, un residuo, primero decir que yo la primera referencia que tengo es que es una palabra que viene del latín, por tanto ya en la época de los romanos se hablaba de esto. Los romanos y los griegos eran civilizaciones muy avanzadas, no nos olvidemos, y era todo aquello que después de haber cubierto su función ya no servía. Entonces hoy básicamente lo mismo, lo que pasa que el reto que tenemos delante, es cierto que eran una sociedad muy avanzada, pero nosotros pretendemos serlo más, ¿no? El reto que tenemos por delante es que no pase con nada eso, que todo se pueda reaprovechar al máximo y pueda tener una segunda vida o pueda seguir teniendo valor para, por ejemplo, fabricar otras cosas, como pasa en los ecosistemas. Yo te confieso que pensando en las cosas que han ido cambiando, aunque me esfuerzo en separar cada vez más y en hacerlo lo más estricto posible, tengo esa sensación que te decía de que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a la situación actual de desbordamiento de desperdicios? A ver, yo creo que durante mucho tiempo, como decías, en los años 70-80 no éramos muy conscientes de esta situación, llevábamos nuestros residuos a un vertedero y bueno, ahí estaban, no nos molestaban en el día a día. Hoy la situación es diferente. El consumo además se ha acelerado, eso significa que se generan más residuos derivados del consumo, por tanto, empieza a ser un problema visible y además yo creo que también pues, como sociedad hemos avanzado y somos conscientes de que los impactos al medio no pueden ser los que se generaban en los años 70 y 80. Nuestros ríos hoy están mucho más limpios. Nuestro aire, aquí en Ezkerraldea, es muy claro que está mucho más limpio que en los años 70-80. Con los residuos pasa lo mismo. Somos mucho más conscientes y hemos avanzado. Por tanto, muchos de los residuos que generamos en nuestros hogares ya los estamos separando, pero es cierto que todavía no es suficiente. Todavía estamos viendo que sigue siendo un problema y tenemos que seguir avanzando. José, la recogida particularmente de papel y cartón es ahora mismo una parte súper importante en el trabajo que hacéis en Ecoembes, y de nuevo es una de las cosas que se ha puesto en valor recientemente, en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la industria y también cuáles son los desafíos que tenemos los ciudadanos para mejorar en la recogida y el aprovechamiento particularmente de papel y cartón? Sí, bueno, pues efectivamente el desempeño ciudadano
En cuanto a la recogida separada de papel y cartón, la verdad que está siendo muy bueno. Todas las tasas de recogida separada y de la recuperación de este material del papel y cartón están siendo muy avanzadas y desde Coembes estamos muy contentos. Retos que puede tener la industria, pues hay que seguir avanzando en la circularidad y hay que seguir con la ecomodulación, que es tan importante, ¿no? Tener en cuenta siempre los aspectos como son la gestión del residuo, una vez que en la fase de diseño de un producto, ¿no? Para que una vez que se genere el residuo, ¿no? Pues tenga el menor impacto ambiental, ¿no? Oye, y Suriñe, te quería ahora preguntar a ti, cuando hablamos de que han cambiado las cosas y que estamos conviviendo con más desperdicio, ¿cómo ha influido nuestro modelo de consumo en llevarnos hasta esta situación? Pues en el textil, ¿no? Nosotros somos expertos en preparar el textil para la reutilización. Llevamos más de 30 años haciéndolo y recogiendo, entonces en 30 años hemos visto cómo ha cambiado mucho el modelo de consumo y cómo evidentemente ha influido en que hay muchísimo más residuo del textil, porque el consumo ha crecido muchísimo y la durabilidad que tiene ese producto cuando se pone en el mercado ha ido reduciéndose cada vez más. Entonces, hablabas sobre qué es el residuo, ¿no? Y cómo ha evolucionado desde que éramos pequeños y lo veíamos. Nosotros quizás estamos en una intención anterior todavía, que es no generar residuo. Y es cambiar la mentalidad del consumidor y del fabricante. No hay que fabricar tanto, hay que fabricar mejor. Entonces podremos aprovechar mejor esos residuos. El textil, creo que de los residuos que estamos aquí, probablemente es el que más ha evolucionado, electrónica igual. Son los que más la sociedad ha cambiado el modelo de consumo hacia masificar el consumo y utilizar muy poquito las cosas. Entonces sí, las montañas de residuos que tenemos que tratar hoy en día desde que abrimos la planta son 3 veces más volumen del que habíamos diseñado hace 10 años. Nos ha desbordado un poco toda la historia. Vale. Oye, Carlos, a veces oímos mensajes que parecieran trasladar la responsabilidad de alguna manera al ciudadano. Tú que te dedicas al sector de recuperación del electrodoméstico, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa cuestión? A ver, considero que lo que es la concienciación social en todo lo que es materia medioambiental, el educar de alguna forma a la ciudadanía, pues eso, a separar los residuos, a que hay que ser consecuente con lo que uno genera y que hay que buscarle una salida. Por supuesto que es importante, porque es que si no lo haces y si no hay campañas de ese tipo, pues sería muy difícil gestionar. Pero creo que es más importante desde empezando por la propia administración, las entidades medioambientales y los gestores, somos realmente los que tenemos la responsabilidad de velar porque esas cosas se hagan bien. Entonces, la única forma de hacerlo, aparte de las campañas y de la captación del residuo para que vaya enfocada a un reciclaje y a una situación sostenible, nosotros somos los que tenemos que trabajar todos en conjunto, sin dejar nadie atrás. Entonces, lo que no podemos es las acciones individuales, en muchos casos sin asesoramiento y sin apoyarte en tanto la administración como en todos los aspectos que hay, medioambientales y demás. En algunos casos se puede tener la sensación de que se hace algo bien y por no trabajar en equipo al final perjudicas al sistema. Entonces, si queremos hacer valer esa frase que tanto nos gusta de que tenemos derecho a vivir en este mundo, pero tenemos la obligación de dejar un mundo mejor a nuestros hijos, realmente tenemos que trabajar todos juntos. Está muy bien que el ciudadano sepa cuál es el contenedor azul, cuál es el amarillo, dónde se echa el residuo, dónde está el punto limpio y demás, pero luego el resto, que somos los que tenemos la carga de cerrar ese ciclo, tenemos que trabajar en conjunto, entre otras cosas para trasladar esa información al propio fabricante, para iniciar la cadena desde un principio con una base más sostenible a la hora de reciclar. Claro.
porque desde vuestra empresa, ¿qué es lo que veis que estáis al final de la cadena? ¿Qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis? Vemos que estamos arrastrando pues, fabricaciones antiguas, obsoletas. Sí, es cierto que los fabricantes empiezan a estar más concienciados, pero a pesar de que habría que reducir el residuo, no fabricar tanto, hacerlos durar más, es más importante lo que es la fase de diseño. Entonces creo que ya estamos entrando en esa línea. La línea es no cuánto va a durar esto, ojalá que dure mucho y no consumamos tanto, pero en la sociedad en la que vivimos estamos aquí y hemos venido para quedarnos y es como estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a pensar en, ahora pongo esto, ¿cuánto va a durar? Que dure lo que tenga que durar, ojalá dure mucho, pero sobre todo, cuando ya no valga o cuando no lo quiera o no me guste, ¿qué va a pasar con ello? Tengo una salida, o sea, ya he pensado de antemano qué voy a poder hacer con ello. Ahí es donde más hay que trabajar y cerrar el ciclo. Que es un tipo de análisis que vosotros habláis muy a menudo, pensar ya en el diseño qué es lo que va a pasar al final de vida del producto y así identificamos nuevos residuos que igual ahora no percibimos como residuos, ¿no? Porque ¿cuáles son los residuos que os parece más importante a vosotros abordar en esta transición hacia el residuo cero, ¿no? ¿Dónde estamos más lejos? A ver, si hablamos, hay varios tipos de residuos, más los industriales. Creo que hoy es más interesante hablar de los residuos municipales, los que afectan al ciudadano, y aquí son los residuos que se generan en más cantidad o que generan un impacto mayor. Pues aquí están representados partes de los agentes que trabajan con ellos, los biorresiduos, la materia orgánica, que bueno, hoy no hay nadie aquí, pero es lo que echamos en el contenedor marrón, pues los restos de peladuras, etcétera, comida. Los aparatos eléctricos y electrónicos, que como ha dicho bien Carlos, pues se ha incrementado mucho esta cantidad y son muy importantes por el tipo de materiales que contienen, metales preciosos, plásticos, un montón de cosas. Los textiles, que ha crecido muchísimo, su generación en los últimos años es exponencial, y los envases. Entonces yo creo que esas podrían ser las corrientes principales. Vale. A mí particularmente cuando hablas de vuestra función me parece muy interesante por lo que acabas de decir tú ahora, de las composiciones que tienen los aparatos electrónicos, pero que a veces se nos olvida que parte de esos metales, aparte de que sean muy valiosos, si terminan en el medio natural, que es algo que pasa a veces cuando la cadena de recogida se rompe, tienen un impacto muy fuerte porque son muy contaminantes. Entonces, sí. Ahí hay una labor también para mí importante. Sí, muchas veces cuando decimos el residuo eléctrico en sí ya es un residuo, entonces nosotros cuando hacemos la separación de los componentes, que el objetivo es recuperar todas las materias primas para retornarlas al mercado, para que se vuelvan a convertir en productos, que no tiene por qué ser la fabricación de un nuevo electrodoméstico, incluso puede ser para fabricar pues, cualquier tipo de mueble, cualquier bien que sea necesario. Hay la creencia de que lo único contaminante que hay en un aparato eléctrico es la pila y la batería. Porque total, si termina el hierro en el río o un trozo de cobre y demás, ya estaba ahí, lo sacaron de la tierra. Los materiales están elaborados, ya están modificados, entonces, y según en qué formato están, pues pueden contaminar. Y es que la mayoría de los metales, y ya gracias a Dios una gran parte de los plásticos, por suerte, pueden tener infinitas vidas. Entonces hay que buscar la forma de que todo lo que haya en cualquier bien de equipo, bien sea electrodoméstico, bien sea un envase o un textil, que se le pueda dar una segunda vida. Una segunda vida de fabricar, no muchas veces dices, bueno, se le da una segunda vida, pero una segunda vida y ya está, de aquí no podemos avanzar. Claro, una vida cíclica. Que sea algo cíclico y repetitivo. Me hace gracia cuando hablamos de recuperar residuos que parece que no se apreciaban antes, porque vosotros particularmente en la recogida de papel y cartón fuisteis pioneros en cuando nadie lo miraba, gracias a que tenéis esa pata de inserción social, lo atendíais, ¿no? Y los que impulsabais el contenedor azul al principio, ¿no? El primer contenedor, trabajamos con la administración pública para que entendieran el beneficio de poner un contenedor para ese residuo en la calle. Y entonces, te quería preguntar que compartieses qué aprendisteis de esa experiencia. Aprendimos la importancia que tiene la sensibilización del propietario del residuo, ¿no? De la persona ciudadana.
que tiene el residuo. Lo importante que es que conozcamos las personas ciudadanas que si dejo este residuo en este contenedor que es el adecuado, va a pasar algo, van a poder hacer algo con ese residuo, ¿no? Y en un momento, en los años 90, ¿no?, que nadie entendía por qué tengo que hacer el esfuerzo si todo lo llevo en la misma bolsa, me ocupa más sitio en la cocina y todo aquel cambio que tuvimos que hacer socialmente, pues lo más importante es que la persona ciudadana lo viera como un beneficio. Claro. Y esa educación o esa sensibilización, creo que en Euskadi además hemos sido una de las comunidades autónomas que la administración pública más ha trabajado con eso, y nosotros como agentes reutilizadores hemos estado muy alineados con la administración pública en eso. Creo que no es baladí que seamos la comunidad autónoma que más residuos somos capaces de separar y de tratar. Entonces, si lo separamos bien, lo tratamos bien. De hecho, en el textil es el doble de la media. La media en el país es del 11% de los residuos, y en Euskadi estamos en el 25%. Sí, ocurre en todas las fracciones, se ve. Quería reconectar contigo, José, a partir de la conversación con el papel, porque evidentemente vosotros estáis ahora gestionando cifras que son muy óptimas, ¿no? Y el papel además ahora es un tipo de residuo al que le damos segunda vida, se puede ciclar, el cartón, distintas calidades, o sea, que sí que hemos conseguido eso de darle varias vidas al material gracias a desarrollos industriales. Pero particularmente en la visión que hay de la Unión Europea de la economía circular, ¿cuál es vuestra visión y cómo se implementa esa estrategia desde el punto de vista de Ecoembes? ¿Cuáles son los pilares clave? Bueno, hay muchos pilares para ese avance hacia la circularidad. La transformación digital la vemos clave. Vemos que cada vez las plantas de tratamiento están más avanzadas. Aquí tenemos un ejemplo en este territorio de una planta de clasificación de envases ligeros completamente automatizada. Estamos trabajando también en tecnología de blockchain, en inteligencia artificial también aplicada al residuo. Creemos también que hay que empoderar mucho al consumidor, al ciudadano, para que él marque cómo quiere realizar esa recogida separada. Hay muchos campos. El pago por generación puede ser una herramienta muy útil en el avance hacia técnico. Aquí particularmente, y se ve por otros sitios de la ciudad, hay una máquina en la que tú depositas tu envase, la máquina de reciclos, y te da un pequeño incentivo, y está instalada aquí también. Pues ese es un avance que nosotros vemos en la digitalización. A través de un móvil, un ciudadano puede escanear su lata de bebidas o su botella. A continuación va el código QR del contenedor de calle o algunas máquinas que tenemos aquí en Vizcaya y obtiene unos incentivos después de realizar esta operativa. Incentivos que puede destinar en beneficio a la comunidad local. O sea que al final es un poco incentivar y reconocer ese esfuerzo ciudadano al que ya lo estaba haciendo bien, y dejar también sin excusas a ese irreductible galo que no quiere reciclar, y bueno, pues dejarle sin excusas también. Vale, muy bien. Oye, Ana, estamos hablando de los distintos residuos y sabemos la importancia de separar correctamente, ¿no? ¿Por qué es tan importante la separación previa y el papel que jugamos los ciudadanos, pero también las industrias, O sea, ¿cuál es la importancia de separar correctamente? Pues es una de las claves de la nueva planificación. Yo creo que hasta ahora, como decía antes Suriñe, bueno, pues ya separamos en un contenedor, no me pongas más en la cocina. Es muy importante separar cuanto antes y cuanto más, porque cuanto antes lo hagamos, esos elementos valiosos, que yo creo que tenemos que empezar a pensar no en residuos, sino en materiales secundarios. Claro. Porque eso nos va a hacer darle más valor, ¿vale? Entonces, ese material secundario que está ahí contenido, a medida que lo vas mezclando con otras cosas, se va ensuciando. Después, si lo quieres separar, va a ser mucho más difícil esa separación, en algunos casos imposible.
porque hay contaminaciones que ya no se solucionan. Entonces, cuanto antes y cuanto más. En Japón, por ejemplo, decimos, están locos, tienen pues no sé cuántos, pero no sé si son 15 o por ahí, más de 10 contenedores para la segregación, pero al final ese es el camino. Cada material secundario, al verlo material dices, uy, un recurso, esto vale dinero, en su sitio no se mezcla, no se ensucia y lo vamos a poder meter en el ciclo productivo de nuevo, pues con más valor y con más calidad. Y en ese sentido de volver a recuperar y volver a meter en el ciclo productivo, ¿crees que hay algún residuo que ahora mismo no estamos viendo? Que estamos mirando materiales como si fuesen pues cosas sin importancia o sin valor, y que tenemos que cambiar la mirada y poner el foco, como al principio nos pasaba con el papel o con el textil, y decir, no, este es un material que hay que aprovechar, ¿no? No sé si tenéis identificados residuos que para 2030 sean importantes de reutilizar. Sí, bueno, si quería poner un ejemplo, hasta hace 4 días la materia orgánica lo veíamos como algo que olía, que sobraba, que hacíamos con ello y lo mezclábamos con todo lo demás. Ahora ya no, lo separamos y de ahí sale un compost que nos sirve como fertilizante para nuestras plantas o nuestras huertas. Es maravilloso. Y eso hace 3 días. Ahora mismo también creo que hay residuos que no los estamos viendo, que son corrientes emergentes que cada vez se generan más. Algunas las vemos en parte, los aparatos eléctricos y electrónicos, pero cada vez hay más diversos. Es un mundo tan amplio que no somos conscientes, ¿no? Los vemos como un todo, pero cada vez hay más y más diferentes, entonces eso hay que abordarlo. Otro, por ejemplo, los composites, los molinos que hacemos para los aerogeneradores, pues es un tema novedoso. Ahora se están poniendo molinos, pero en breve habrá molinos que lleguen a su fin de vida. Eso hay que gestionarlo. Entonces hay que empezar a pensar ya, desde ya, como decían antes sobre el ecodiseño, cómo diseñamos esos molinos para que luego sea fácil separar, bueno, primero para que consuman lo menos en todo el proceso de fabricación y de uso, y después para que al final de su vida podamos recuperar todos los materiales ahí contenidos y de nuevo reintroducirlos. Como los materiales composites hay más, pero bueno, por no alargarnos. Hablabas de mezclas de materiales en residuos y claro, enseguida me venís a la mente por los tipos de cosas que estamos hablando, y en el textil muchas veces se han ido cambiando los tipos de prenda, algunas con propiedades mejores, y eso a veces se ha conseguido utilizando mezclas de materiales que hace más complicado su reciclado, y a veces utilizando materiales que, bueno, pues sus orígenes varían y por lo tanto el impacto que han tenido en el medio es muy diferente, ¿no? Sí, la industria de la moda en materiales es... la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. La primera es el petróleo. Entonces, eso da también una visión de cómo impacta la fabricación del textil. Y los materiales, el consumo de materiales también ha ido cambiando en los años, y los fabricantes han innovado mucho en nuevos materiales, y afortunadamente ahora están innovando, buscando materiales que impacten menos en el medio ambiente, pero nosotros ahora recogemos residuos de prendas que se han fabricado años atrás, y hay muchísimas mezclas de materiales en las mismas fibras, ya ni siquiera en las prendas, ¿no? Entonces luego aprovechar esos materiales, que lo decía Ana, el aprovechamiento de materiales depende de la limpieza que tenga, ya esas mezclas es imposible que se puedan ser, bueno, imposible, hay tecnología... A nivel molecular, pero no es a nivel de físico separar con las manos. Eso es, necesitarías una tecnología que no es viable económicamente. Y eso, aprovechar esa materia prima, como reciclarla, es muy difícil. Pero sí quiero poner el foco en el impacto que tiene, no desde el punto de vista de los residuos, ¿no? Pero sí desde el punto de vista ciudadana, de que los fabricantes textiles están buscando fabricar muchas prendas, y los materiales que utilizan para fabricar las prendas tienen un impacto en el medio ambiente enorme. Y hay diferentes tipos de algodones, ¿no? Hay muchísimos cultivos de algodones en el planeta. No todo el cultivo de algodón es malo, pero sí, como
como consumidora me gustaría poder ver qué prenda estoy consumiendo, ¿no? Qué materia prima está utilizando esa prenda que estoy consumiendo. Y ahí tenemos un reto muy importante por conseguir. No sé, se habla del pasaporte digital y todas esas cosas. Bueno, pues a ver si conseguimos conocer esa fabricación. Hablas de una de las cosas y modificaciones de la norma que se está tratando de poner en marcha, ¿no? De cómo cambiar el modelo, cómo tocamos las partes, y uno de los ejemplos que va a venir dentro de poco es el cambio de la normativa europea en cuanto a la responsabilidad sobre la producción del textil, ¿no? Sí. Esa extensión de... ¿Cómo veis eso vosotros? ¿Qué recorrido le veis? Porque es una norma que tiene también dificultades para implementarse y me gustaría también que expliques exactamente en qué consiste. Sí, bueno, es una oportunidad enorme. O sea, ahora es como estamos en la ola perfecta para el aprovechamiento de los residuos textiles, porque efectivamente los fabricantes se tienen que hacer responsables del producto que ponen en el mercado. Bueno, aquí hay sectores que ya con el tema de la responsabilidad amplia del productor tienen muchísima más experiencia. En el textiles hay muchísimas incógnitas todavía por despejar. Claro. Y bueno, sobre todo a la pregunta que me haces, es una oportunidad enorme para todos los agentes que estamos en la cadena de valor del textil, hasta sí, lo que llega a ser residuo. Y también, y aprovecho porque es para la economía social, porque llega en un momento en el que también hay unas normas y unas regulaciones que a la economía social la visibilizan por la importancia que tiene también para la economía y para la sociedad, ¿no? Entonces, la economía social, con el aprovechamiento de los residuos textiles, llevamos años manteniendo estas actividades. Decías antes que empezamos con el papel, cuando eso tuvo un valor, entraron otras empresas, nos reinventamos con el textil. Nuestra misión, no lo he dicho antes, somos una empresa de inserción, entonces el textil nos ha permitido tener empleo de inserción, que es nuestra misión. Podríamos estar aprovechando o haciendo macramé. Entonces, pero queremos cambiar el planeta, no solamente cambiando a las personas, dándoles una oportunidad, y esta actividad siempre hemos trabajado con ella. Para las empresas de economía social en España hay más o menos como unos 3.000 empleos que se sustentan con esta actividad. Entonces, el hecho de que se vaya a regular ahora y que se pueda tener en cuenta este sector como un agente de la cadena, pues nos da una gran oportunidad, ¿no? de poder mantenernos, regularnos. Correcto. Vosotros de extensión de garantía de producto tenéis mucha más experiencia porque sois una de las industrias que os habéis movido ahí, y de hecho en los últimos años los datos que estáis dando desde Coembes de recuperación de residuo son cada vez mejores, cada vez se recupera mucho más, ¿no? Entonces hay una cuestión que se contrapone con la mejora de los datos que tenemos aquí como país, ¿no? Que mejoramos cada vez nuestro sistema de recogida, pero el plástico también se mueve en un sistema global, y al final la cantidad de plástico que generamos mundialmente es muy elevada, la cantidad que se recicla en porcentaje es pequeña. Entonces, ¿cómo veis, cómo puede cambiar este modelo del plástico para reducir el impacto que tiene finalmente en los ecosistemas desde una perspectiva más global y no tanto del país? Bueno, hay diferentes medidas para reducir el impacto ambiental. Tenemos por un lado la regulación, que ya nos está estableciendo objetivos de prevención, de reutilización, de reciclaje por material, para cada uno de los materiales. Luego está la ecomodulación, que hemos comentado antes, introducir esos criterios de gestión final del residuo una vez que se ha generado, ¿no? En la fase de diseño es importantísimo, y ya vemos que se están implementando cantidad de medidas. Vemos cómo se implementan los tapones que van junto con las botellas de plástico, y bueno, todo el trabajo que se está haciendo de ecodiseño con las empresas. Hoy en día los envases son un 18% más ligeros de lo que eran en 1999. Tenemos un ahorro de 670.000 toneladas de materias primas, y yo creo que los que estamos en esta mesa lo notamos. Cuando tenemos una botella
una botella en la mano de plástico, vemos que es más ligera. O cuando cogemos la botella de suavizante y vamos a la lavadora, vemos que también es más ligera de lo que era antiguamente. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que seguir avanzando, unas que nos las va marcando también la regulación y las mismas empresas que están siendo proactivas porque saben que aquella empresa que no sea circular no será. Correcto. Esto es una cuestión de ciudadanos, administraciones, empresas. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para ayudar a contribuir a conseguir estrategias como la que vosotros promovéis de economía circular? Y vamos a hablar un poco también después de qué es la economía circular. Yo creo que la ciudadanía aquí, en concreto, se está comportando bastante bien. En el fondo, el consumo es el reto, es el gran reto. Yo creo que cuando hablamos de residuos y de separar, estamos bastante concienciados, se está haciendo bastante bien, pero el consumo es el reto. Tenemos que consumir menos, y nos cuesta decirlo a veces, pero sí, y tenemos que consumir mejor. Tenemos que consumir aquellas cosas, como decía antes Suriñe, prendas que están hechas con materiales sostenibles y fabricados de manera socialmente responsable. Tenemos que consumir cosas que no viajan tanto, porque el cambio climático no hemos hablado mucho de él, pero está ahí también. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por hacer. Y es cierto que el consumidor no lo tenemos fácil, porque antes hablábamos, ¿no?, del etiquetado, del saber qué es lo que estoy consumiendo, y ahí tenemos trabajo, empresas y administraciones en conjunto, para facilitarle al consumidor. Ese es el gran reto. Pero yo creo que el cambio, como antes decíais, ¿el cambio debe ser del consumidor? Pues yo creo que lo tiene que liderar la administración en colaboración con el resto de agentes, y el consumidor tiene que responder a ese cambio. Pero creo que la responsabilidad de liderazgo está en otro tejado. Claro, hemos hablado al principio del debate de un cambio de modelo, ¿no? Venimos de un modelo extractivo lineal en el que las cosas pues las sacamos de la tierra, las transformamos en producto, invertimos una energía en ello, las usamos durante un tiempo, el que sea, más largo, más pequeño, y finalmente se tiraban y se guardaban en vertedero, ¿no? Y entonces el cambio de modelo, hablamos de circular, porque lo que queremos es que eso que acaba en vertedero vuelva a reutilizarse, ¿no? Pero es más que eso. Entonces, ¿cómo veis vosotros la economía circular y cómo veis el modelo de economía circular aplicado al consumidor? ¿Cómo nos lo puedes explicar de manera sencilla? Pues quizá es coger todo el ciclo y desde el principio, antes hablábamos de la R de repensar. Esa R tiene que estar todo el rato, y ese es el gran cambio, ¿no? El cambio de paradigma. Primero vamos a pensar en la responsabilidad que tenemos en nuestros actos. Cuando compramos algo, lo que eso significa. No es solo compro qué bonita esta botella, me la llevo para mi casa. No, estoy consumiendo una cantidad de material de vidrio que para su fabricación consume muchísima energía, combustibles fósiles, viene de no sé dónde. Entonces, hay que ser consciente de eso. ¿Realmente la necesito? Vale, ya he decidido que sí. ¿Qué tipo de botella voy a comprar? Y ahí está lo del etiquetado, que hay cierta confusión, pero sí, voy a ser consciente de que si tengo que comprar, primero voy a ver si puedo comprar algo que ya esté fabricado, que ya alguien lo haya usado, darle una segunda vuelta, ¿no? Coopera, pone en el mercado cosas que ya tienen una vida. No es posible tampoco. Bueno, pues entonces voy a adquirir aquello que en su fin de vida y en su vida tenga un mínimo impacto, que no consuma energía, que no haya viajado, que no viaje después, y que cuando, por lo que sea, ya no pueda utilizarlo más, todo eso se pueda reaprovechar. Entonces, pues que haya sido ecodiseñado, etc. Y después, ya mi botella la he utilizado, se me ha agrietado, no es posible utilizarla más, tengo que deshacerme de ella. Vale, ¿qué tengo que hacer con esta botella? Pues saber, esta parte es metálica, la echaré donde corresponda. En este momento en el contenedor de envases. Esta parte es de vidrio, la echaré al contenedor de vidrio. Y de esa manera, los recicladores que están después van a hacer su trabajo y van a reintroducir todos esos materiales en el ciclo productivo. Pero sobre todo es repensar, ser consciente en cada uno de los pasos que estoy dando de consumo y uso de un producto. Claro, con lo que hacemos ahora no es suficiente, tenemos que repensarlo. ¿Cómo repensáis vosotros? Fuisteis además premio 2018 a la innovación. ¿Cómo repensáis vosotros el tratamiento del producto electrónico? ¿Qué cosas tienen que cambiar, no? Sí. Es un sector muy cerrado, además. Sí, es un poco volver al origen del residuo, ¿no? Una vez que ya recuperamos
todos los residuos en el objetivo de todos, de cualquier gestor, es el vertido cero. Entonces, claro, cuando tú le sometes a un material, a un proceso habitual para el reciclado, tienes una serie de productos y de repente te encuentras con que he recuperado todo esto, hay unas tasas de reciclado y valorización que cumplimos, que pues nosotros estamos por encima del 95%, y dices, ¿pero qué pasa con ese otro 5%? Y cuando llegas ahí dices, ¿ahora qué? ¿Qué hago con esto? No, pues esto, hay una posibilidad que es quemar, ¿no? Valorización energética. Bueno, pues es mejor la alternativa que el vertido cero, o sea, que echarlo al vertedero, pero no es un vertido cero. Entonces, bueno, lo quemas, lo empleas como un sustituto de un combustible, pues bien sea para cimenteras, para generación de energía y demás, pero realmente se puede utilizar para algo más. Entonces, cuando ya empiezas a pensar realmente, a ver, ¿qué composición tiene? ¿Dónde está el origen? ¿Cómo puedo facilitar esta información? Y ahí es donde están los canales donde está la administración, los sistemas integrales de gestión, o sea, el compartir esa información para que llegue al origen, para que llegue al fabricante, y entonces que el fabricante sea consciente de que está fabricando algo que ha mejorado muchísimo, pero que todavía sigue teniendo una parte que eso se le puede dar una vuelta de tuerca para conseguir que ese material sirva para darle una nueva vida. Y luego, por otro lado, ese residuo, en vez de coger y optar por la salida más fácil, es buscarle otras alternativas. Otras alternativas, pues bueno, tenemos muchos ejemplos como los que hacen suelos para parques con residuos de neumáticos y demás. Bueno, no tiene por qué un residuo que al final no sabes qué hacer, no tiene por qué servir exactamente para lo que fue concebido inicialmente. Puede ser un sustituto de cualquier otra cosa. Puede ser un aislante. Por ejemplo, hay plásticos que son muy malos, que son resistentes al fuego y no son reciclables, dan muchísimo trabajo. Entonces, la primera salida que hay es pirolización, que desaparezca, se quema y ya está. Bueno, pues precisamente tiene propiedades que son resistentes al fuego, se puede fabricar aislantes acústicos para un edificio, porque para quemarlo siempre habrá tiempo. Entonces, una alternativa es fabricar algo que sirva, que tenga una vida, evidentemente. Al mismo tiempo es una desgracia que el plástico tarde tanto en degradarse, pero también es una ventaja. Si fabricas un aislante que tiene propiedades ignífugas y además es un sustituto de cualquier otro aislante acústico y demás en las paredes de un edificio, pues ya le estás dando una vida. El día de mañana volverás a tener el residuo, pero quizás el día de mañana ya haya alguien que haya pensado en algo más para eso cuando surja. Correcto. Quería pediros que abráis vuestra mente un poco, ¿vale? Y que os salgáis de solamente vuestro día a día y recuperéis vuestra experiencia, vuestra trayectoria, para situaros mentalmente en ese 2030 o 2040, ¿no? Mirad, en 2020 salía publicado que habíamos superado el récord de temperatura del planeta, de aumento de temperatura de 1,5 grados, y que además el consumo de materias primas se había ido por encima de las 100.000 millones de toneladas para poder satisfacer todo lo que producimos, ¿no? Entonces, no es solo una crisis climática, es una crisis también de materias primas. Desde esta perspectiva que estamos proponiendo de economía circular y de aprovechar que las cosas estén más tiempo en uso, ¿cómo veis vosotros qué será ese futuro a 2030? Dibujadme cómo os gustaría que fuese desde cada una de vuestras perspectivas, ¿no? ¿Cómo os imagináis el 2030 desde vuestras instituciones y desde la experiencia que lleváis vosotros adelante? No sé si quieres empezar tú, Suriña. Me imagino que lo que está llegando al contenedor son prendas bien fabricadas que se pueden separar los materiales muy fácilmente y bueno, si ya puestos a soñar que son monomateriales, ¿no? Prendas monomateriales, que hay fabricantes que están haciendo eso, o sea que a lo mejor no cumplimos, que son monomateriales, que han sido usadas durante ya mucho tiempo, pero todavía pueden ser usadas más, entonces lo podemos volver a reutilizar. Y una población que sabe que perfectamente, sin necesidad de que te pago
porque me lo das, ¿no? Yo sé que voy a contribuir, esto es una materia prima que cuesta también procesarla, entonces yo tengo que depositarla aquí y no me está costando llevarlo a este contenedor, aunque no me paguen por hacerlo, es que me viene bien hacerlo porque es mi planeta. Una población que además de haberlo llevado al contenedor bien, está consumiendo ya productos de segunda mano, y industria que está aprovechando, consumiendo también materiales secundarios que, aunque son un poco más caros porque han tenido que hacerse un proceso de reciclado, ¿no?, para prepararlo, que es más costoso, no lo pueden pagar porque el sistema está funcionando bien y es sostenible económicamente. Entonces, Bien, ¿no? Pues, es una visión bastante ambiciosa y es muy bonito. Tú, José, ¿cómo ves, si quieres desde el punto del deseo bien, pero me vale también cómo ves que vamos a llegar ahí, cómo será ese 2030? A ver, yo veo esta transición lenta, porque es un cambio de paradigma total, ¿eh? Pero bueno, en ese objetivo que dibujas, 2030, 2050, sí veo un ciudadano más sensibilizado, más informado, una sociedad digitalmente más avanzada y una industria que va a estar preparada para afrontar los retos. Y sí creo que vamos a necesitar reforzar esta colaboración público-privada, administración, empresas y ciudadanos de la mano, una corresponsabilidad de todos los agentes, pero bueno, soy optimista, soy optimista. Muy bien. Ana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, como decía Suri, un deseo, ¿eh? Yo me imagino ciudadanos que disfrutan mucho más del contacto de la naturaleza y del estar entre ellos que del consumo. Por tanto, cambio de paradigma de verdad, ya por pedir, ¿no? Sí. Y por tanto me imagino ciudades verdes, mucho más verdes. Ahora mismo veo mucho hormigón, me falta el aire. Ciudades mucho más verdes, la gente andando mucho más en bicicleta y consumiendo menos porque hacemos otras cosas que nos llenan, y compartiendo mucho. Bueno, esto ya no me sirve, te lo paso. Hay un mercadillo de segunda mano no sé dónde y no tendríamos gestores de residuos, tendríamos fabricantes y seríamos, aquí en Euskadi, seríamos número 1 en Europa de fabricantes de materiales secundarios. Es decir, todos los residuos los estaríamos aprovechando para fabricar plástico secundario, metales, productos metálicos secundarios, textiles que vienen de los algodones, que ya como sería mejor calidad el textil que estaríamos haciendo, seríamos número 1 en fabricación de materiales secundarios. Me apunto a esa visión. Sí. Tú, para cerrar, desde un punto de vista más de material electrónico. Sí que es cierto. Quizás en otros aspectos me puede preocupar más, ¿no? Cuando llegue al 2030. En este aspecto yo la verdad es que estoy bastante esperanzado en que va a ir bastante bien, sobre todo por el cambio que estamos surgiendo a nivel generacional, ¿no? No es lo mismo nuestra abuela, que vieron por primera vez una imagen en la televisión y al día siguiente veía a la misma persona y decía, si es que a ese señor ayer le mataron. Y había que hacerle entender de que eso era una película, ¿no? Pues pasa un poco con el tema, pues con la concienciación social, nos hemos ido acostumbrados a separar, poco a poco la gente ya va cogiendo ese carácter de si no te hace falta no lo compres, de dónde viene, cómo se hace, pero nos cuesta mucho porque hemos vivido en otra época. Nuestros hijos, en ese aspecto, ya están viviendo el día a día de ese cambio, ven normal tener varios contenedores en casa. Varios depósitos, ¿no? La papelería de esto y tal. Y, joder, cada día hay más. Y los adultos decimos, joder, otro más. Los niños no lo ven así. Dicen, este es el del papel, este es el del papel, este es el de los envases, aquí las pilas, aquí las lámparas. Entonces, lo ven mucho más lógico. En cuanto al resto, los que nos toca trabajar por hacer ese camino para llegar a ese momento en el cual las nuevas generaciones lo vean como algo normal, algo lógico, sí que es cierto que tenemos que apartar más los intereses económicos, sociales, políticos y demás, y pensar más en ese modo, ¿no? El residuo siempre ha existido. La naturaleza es el mayor generador de residuo del mundo. La Tierra cambia por la propia generación de residuo de la naturaleza, pero es un residuo que genera cambios
que no tienen por qué ser ni para mejor ni para peor, simplemente son cambios necesarios, pero son residuos que generan vida y es un ciclo cerrado. Entonces tenemos algo en que fijarnos. Ya hay mucha gente que se está fijando en eso. Bueno, pues, evidentemente, por supuesto, ¿quién no se imagina un mundo más verde y más libre de cemento? Vamos, me apunto. En mi mundo, o sea, en el sueño que he tenido, las empresas de inserción no tenemos la fórmula de empresa. O sea, todo esto lo estamos haciendo sin necesidad de que haya empleo de inserción, porque no hay personas en situación de exclusión, ¿no? Todos podemos tener acceso a los bienes que necesitamos. Y la transformación ha sido con todos, sin dejar a nadie atrás, como dicen los ODS. Eso es que... Ana, ¿querías decir una última cosa? Vale. A ver, yo sí que creo, soy optimista por naturaleza, pero creo que el cambio ha de ser más rápido que el que se está produciendo, porque sí que estamos viendo cambios muy rápidos en el entorno, cambio climático, los océanos. A mí en ese 2030-2040 me gustaría decir, joder, de repente en 2025, pues como cuando ha habido ciertos cambios feministas o el COVID ha sido quizá negativo, pero ha traído luego también muchas cosas buenas, ¿no? Me gustaría decir, en 2025 hubo un hito, de repente hubo un cambio significativo, la gente decidió coger el toro por los cuernos y cambiar el modelo de consumo y optar de verdad por una sociedad más sostenible. Eso me gustaría. Pues Ana, Carlos, Zuriñe y José, muchas gracias por compartir este rato hoy con nosotros. Ha sido un placer teneros en Max Center, ha sido un placer estar hablando hoy del futuro de los residuos y analizar lo que pasaba, ver las problemáticas, imaginarnos qué puede suceder, imaginarnos cómo será el futuro. De verdad, muchas gracias.